Muy buenas tardes. Estamos en otra charla de la contingencia aquí en nuestro canal de YouTube, Cuatro Tiros TV. Y el día de hoy nos estamos muy agradecidos y tenemos el placer de platicar con una persona muy entrañable para nosotros, en lo personal para mí, un gran amigo que se llama Atanasio Cadena. Atanasio, ¿cómo estás? Hola, corazón. Muy bien, pues aquí ya sabes, dándole con todo, como se puede. Ok, mi nombre completo, digamos que E. Atanasio Cadena Gallardo. El E tiene una historia fea, entonces mejor la guardamos. En realidad soy originario de Colima, Colima. Entonces, pues nada, soy colimote, tan colimote que yo siempre digo esto. O sea, tengo el sopito en la frente, la tuba en la sangre y la nanguera como filosofía de vida. Si eres colimote, entiendes de lo que estoy diciendo. Ok. Fíjate que es muy raro porque yo estaba en Colima en el bachillerato número 4 de la Universidad de Colima y mi rama era químico farmacobiológico. Entonces, incluso llegué a trabajar en el Seguro Social y tal, como auxiliar técnico de laboratorista. O sea, yo sacaba la sangre y lo Ok. hacía bastante bien. O sea, hacía ese tipo de cosillas. Y de pronto dejé un año por crisis personales, ya sabes, uno siempre está en crisis. Y de pronto, por angas o mangas, vi la posibilidad de unirme a un grupo de teatro, de grupo de calle, que se estaba construyendo porque lo importante era irse a un festival nacional de teatro de calle en Monterrey. Estoy hablando del 2000, no, de 1994, una cosa así. Ok. O sea, ya llovió. 94. Bueno, no sé, pero bueno, eran esos ayeres. Y Y era una obra de teatro de calle que ahora que la veo en la distancia, éramos bastante naif. Y fuimos bastante utilizados evidentemente, por todo el sistema del ayuntamiento, Ujú. porque nos explotaban y nunca recibimos sueldo, pero nosotros nos divertíamos. Sacamos varias obras, íbamos a barrios y de pronto me di cuenta que el teatro eh, yo siempre, bueno, en ese momento tenía sociofobia. Tenía un problema muy fuerte con la gente. No me gustaba que me miraran. O sea, Ok. salía a la calle, me daba terror, pero no miedito. A tal grado que, por ejemplo, podría estar muriéndome de hambre. El señor de los tacos en la esquina y yo no podía salir a la calle por este Sí. miedo a la gente. Y de pronto el teatro fue un lugar para ser mirado. Ahora ya no pienso, pero para nada igual. Y entonces a partir de ahí empecé a desarrollarme en el teatro y en el teatro. Y pues llegado un momento tuve que decidir si era el teatro o la medicina, que era hacia donde estaba yo direccionada. Y pues la decisión es muy clara. Regresando un poco y por esto que dices, ¿recuerdas cómo fue tu experiencia la primera vez que estuviste en el escenario o como dices que es teatro de calle frente al público? Es que fue bien bonito. O sea, yo me acuerdo, por ejemplo, de de entrada el nervio, ¿sabes? Como de... Y de pronto el ser muy consciente de que me estaban observando y de que estaba yo ahí para los demás. Y eso sí es algo que ha continuado mucho, porque para mí los demás, es decir, el otro es muy importante en mi vida creativa. Pero en ese momento fue, ah, y al mismo tiempo tener esta sensación consciente de yo como actor, pero por otro lado estar viviendo la escena y dejándome llevar como baboso. O sea, son de esas veces que eres tan chavo
que es así de, ¡ah! Y entonces te vas con todo, ¿no? Sí. Y así me di, o sea, me di con todo, no, sí, me di con todo. Y fue una parte, fue como, siempre me gustó mucho la novela de Como agua para chocolate, es una cursilería, marca llorarás, pero era como cuando Tita describe la sensación de amor y describe cómo la masa de la tortilla Ujú. o sea, la masa de maíz se va haciendo tortilla en un comal a través del fuego. Me sentía muy apasionado con lo que estaba haciendo. El siguiente paso fue justamente decir no a la medicina, que era lo que seguí. O sea, Ujú. vaya, tal cual. Ahí estaba la escuela de medicina, la tenía clarísima. Y llegado un momento, por una cuestión personal, pues tuve que decidir por el teatro. Empecé con el Programa Nacional de Teatro Escolar, fui invitado y entonces poco a poco, fui entrando como poco a poco, porque de teatro de calle, luego fui invitado a ser asistente de producción en una cosa donde estaba, bueno, era así, era del Fonca, ¿no? Entonces, en ese tiempo yo no sabía ni qué pizza era Fonca. Y era teatro de calle, entonces como sabían que yo hacía eso, pues me llamaron. Y yo estaba impresionado porque además todos ellos, o la mayor parte de ellos, venían de la EAT en ese entonces, Sí. incluida Janet Pinella, que es originaria de Durango. Ella era actriz. Y y el que dirigía es Ituriel Hernández. Ok. Y entonces yo me sentía muy contento. Y luego de ahí empecé a meterme como más a otro tipo de teatro que no había hecho. Empecé a tomar talleres, y luego eh, Janet me invitó a ser su asistente de producción de 2 monólogos. Primero fue el de Tan lejos del mar y el segundo fue era una reposición de eh, El sueño de un cantar. Y en ese camino, luego me invitó a formar parte de la ópera de los 3 centavos, y de ahí Ok. llegó teatro escolar. Y fue como un cambio, porque me di cuenta que podía cobrar de eso, podría vivir de eso, que no solamente era esta cosa a la que todos me decían, porque había como lugares comunes, ¿no? Mi mamá me lo dijo. Ay, hijo, es que si estudias teatro te vas a volver drogadicto y puto. Y lo siento, uno ya venía incluido en el paquete. No fue culpa del teatro. Ay, no, 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 no. El teatro me salvó. Supongo que después de esta experiencia que tuviste en teatro de calle y que realmente supongo que era el clásico de provincia de apréndete el texto y no te tapes y habla fuerte, Tal supongo cual. que hubo un entrenamiento, una manera de hacer las cosas totalmente distinta cuando empezaste a trabajar con Janet, como darte cuenta de dónde terminaba lo amateur y empezaba lo profesional. Es que, ¿sabes qué? Con Janet aprendí muchísimas cosas que a mí, todo este ser ente raro que soy, disciplinado, en gran medida es por Janet, y eso es algo que siempre le he dicho a ella todo el tiempo. Porque ella no solamente me hizo amar el teatro y apasionarme del teatro, sino hacerme responsable de esa pasión. Y, por ejemplo, en la ópera de los 3 centavos, lo que fue muy interesante es que ella había tenido el Fonca y había traído todo un equipo como Marco Antonio Silva y Eve Rosell, Ujú. y la asistencia de Marco Antonio era Vivian Cruz. Ahí la Nada más. conocí.
nada más ni nada menos. Este, y de pronto, yo no conocía a Brecht, pero para nada. Y los primeros ensayos, todo el mundo hablaba de el distanciamiento y del gestus, y yo me sentía en la nanga total. O sea, era así de, ¿en qué demonios me estoy metiendo? Yo estaba así de, no. Y entonces empecé a buscar. Yo empecé a investigar por mi propia cuenta. Buscaba libros de Brecht. Y luego cuando hacíamos los entrenamientos, porque ella mezclaba una cosa, de los training de barba con otro tipo de cosas, y hacíamos acrobacia y tal, todos se paraban de mano y yo no podía, no me sostenían mis manos. Y teníamos que pararnos en los hombros de los compañeros, o sea, de pasar de la espalda a los hombros, hacer ruedas de carro. O sea, era una cosa que yo decía, mi Dios, no podía ni siquiera estar, o sea, o sea, mi espalda era, o sea, yo llegaba así al piso. Era horrible, mi flexibilidad era nula. Pero al mismo tiempo, por tener el FONCA, ella pagaba ensayos. Ok. Entonces, durante el año que estuvimos haciendo, porque además la ópera de los 3 centavos, creo que el proceso duró 12 meses, 11 meses, una cosa así. Wow. O sea, fue muy largo. Sí, que en provincia es Entonces, dificilísimo tener un proceso así. pero pues es que había el apoyo y además lo que tiene Janet es que es muy visionaria, entonces sabía perfectamente qué quería y cómo lo quería y por qué lo quería. Entonces, ante esa claridad, ahí vamos todos. Y entonces me acuerdo de Marco Antonio Silva diciéndonos rellenos y aprendiéndome coreografías que además yo era un baboso, porque además todos iban para allá y yo me iba por otro lado. O sea, así tal cual de clown, bueno, ese era yo. Y entonces darme cuenta que todo lo que yo había vivido en teatro de calle no tenía, pero para nada que ver. Y luego para lo de teatro escolar, íbamos la primera vez, que fue con una obra de Carballido, La danza que sueña la tortuga. No, la obra está bonita y está muy bien escrita. Es de las que, Bueno. mira, los clásicos me van a quemar vivo, pero ojo, lo que estoy diciendo es que la obra está bien escrita, está bien hecha, pero el discurso y la temática ya no pasa en la actualidad. Exacto. Hablar de una señorita solterona de los años 40, sorda, hablar de la virginidad y todo eso, perdón, a estas alturas del partido ya no es relevante. Pero bueno, amén de Carballido, teníamos que entrenarnos con el equipo de Luis de Tavira, que era Peñuñuri, Rogelio Luébano, que en paz descanse, fue un maestro que yo adoré enormemente. Y, ¿cómo se llama este? El de teatro Línea de Sombra. Jorge Vargas. Pepe, Jorge Vargas. Entonces, ellos eran los que estaban coordinando los talleres en Pátzcuaro, que fue el que yo tomé, el primero que yo tomé. Y estábamos varios grupos. Y para mí fue alucinante porque ya no solamente era enfrentarme al entrenamiento de Janet, sino enfrentarme a, a los de México. Porque además todo el equipo lo coordinaba Luis de Tavira. Entonces era como, ay no, Luis de Tavira, ¿no? Y yo parecía así un grano de mostaza y todo. Porque mientras todos tenían todo un bagaje, yo me sentía estúpida. Y eso fue algo que me fue impulsando a decir, a ver, hazte responsable. ¿No sabes?
pues aprende. Y así aprendí. Y aprendía, por ejemplo, era una cosa muy rara, porque eso sí es algo que yo tengo. Durante todo este estadio en provincia, porque no solamente estuve en Colima, sino estuve en Zacatecas, estuve en varios lados, en León, aún sin formación profesional, en Ujú. el sentido de académica, sino más bien en la praxis completamente. O sea, yo talachándole y tomando talleres a diestra y siniestra, yo compraba muchos libros. Y entonces, por ejemplo, me acuerdo mucho en Zacatecas que durante todo un tiempo no tenía temporada. Y entonces me sentía muy mal porque yo decía, ¿cómo es que, cómo yo quiero ser actor, yo soy actor, ¿cómo voy a mostrar que soy actor? Y entonces, en una ida, una escapada a México, me compro que las islas flotantes, que más allá de las islas flotantes. Y entonces Barbas estaba en el mismo, o sea, se hacía las mismas preguntas que yo y se las respondía con el training. Sí. Y ahí me tienes de tarada, haciéndome mi training. Y entonces, así empecé a hacerme responsable antes de llegar a la escuela. Estuviste trabajando con Janet, estuviste tomando muchos talleres. ¿En qué momento tomaste la decisión de irte a estudiar a la Ciudad de México, de buscar algo, algo fuera de donde estabas? ¿Y Es por que qué? no, es que la primera vez que yo intenté hacer eso fue después de La danza que soñaba la tortuga, del primer teatro escolar. Y lo que sucedió fue lo siguiente. Yo llego, era abril, y cuando llego a la Ciudad de México estalló la huelga en la UNAM. En Uy, el 90 no recuerdo si fue en el 98 o 99. ajá, sí. Y entonces estaba el cartel. Y yo decía, ajá, en ese tiempo que emails y que sus, ajá, no había. Entonces todo era llama por teléfono y pues yo llamaba y pues nada, porque estaban tomadas las instalaciones y nunca supe. Entonces, fue un gran fracaso porque luego de ahí, pues yo dije, ¿y ahora qué hago? Y que me voy a la EAT. Y no. Ok. En esos años 98, 99, estuviste en la EAT. Pues hice el examen Ujú. y luego ay, terminé muy decepcionado de la EAT. Que Ok. fue así de, no. Y terminé deprimido. Y lo peor del caso, durante un rato renuncié al teatro. Trabajaba en un tacoín Uy. de... Empecé de la balosa porque Ujú. había que sobrevivir, ¿verdad? Sí. Porque además, típico de provincia. Llegan, había ahorrado mi dinerito y me asaltan con mi dinerito. ¿Cómo no? O Lo suele traía, pasar. mira, aquí en mi pañuelito. Exacto. Y que agarre y que me, o sea, que agarre y que me toca. Ay, Pero entonces y- tenía que trabajar. sí, Y poco a poco, me fue absorbiendo a tal grado que de la balosa pasé a subgerente. ok. Y entonces, claro, era cómodo porque ya tenía una situación económica más o menos estable, ¿no? Y de pronto veo el tiempo libre, porque yo, eso sí, no dejaba el teatro, entonces lo veía en el tiempo libre, que es una revista, te has de acordar, ¿no? Sí, Donde venía toda la cartelera de teatro. No sé si todavía existe, creo yo que ya no. tampoco. De hecho, hace poco me preguntaron y no supe qué contestar. Sería una lástima que haya desaparecido, pero no lo sé. Y entonces compraba para sentirme así como de, ¡ay! Y de pronto me encuentro a alguien que nos había asesorado para la danza que sueña la tortuga, que era Teresa Rábago. Ujú.
en una obra de Arístides Vargas, que era La Edad de la Ciruela. Ok. Y entonces que voy. Y cuando me encontré con ella, me dice, ¿qué haces? Y me sentí tan apenado, no por ella, conmigo, porque no estaba haciendo teatro. Y de ahí, ella me envió a San Cayetano. Me firmó una servilleta para Ujú, hablar con Pepe Acosta. Y ujú, entonces voy, y como ya estaba comenzado el curso, pues me hicieron un curso propedéutico, express, porque éramos como 5, ¿no? ujú. Y luego la cuestión del dinero era, era horrible, pero yo todavía seguía trabajando en el Tacoína, entonces yo regresé y dije, esto no es lo mío, renuncié, llegué a Colima, en Colima, por angas o mangas, tengo la posibilidad de regresar a San Cayetano, concluyo, digamos que la formación a través de un año express que nos Ujú. dieron, y luego de ahí me voy a Zacatecas. De Zacatecas me bajo a León. Y en León yo ya estaba haciendo teatro, o sea, yo ya era así de, con teatros escolares y con esas Sí, cosas, yo ya me sentía más seguro. Pero fue una luz y dije, quiero una escuela. Y ahí va la mañosa. Y entonces busco una escuela en España. Y entonces que me doy con la rezad. Y entonces que les digo, pues yo quiero entrar. Y entonces ahí me tienes ahorrando mi dinerito otra vez, ¿no? Y y los hijos de... Ujú. sí. Sí, porque luego censuran esto, entonces me estoy mesurando. Me enviaron el examen el año pasado. Entonces ahí me tienes estudiando 3 meses como idiota el siglo de oro español y cuando yo llegué era del siglo XX español. Tuve 3 días para Para trabajar eso. actualizarte. Finalmente no pude, o sea, y además por una cuestión pendeja, porque lo que me dijeron es, cariño, es que tú no sabes nada de la historia española y aquí no te podemos enseñar. Y yo les dije, oigan, pero es que esto pasó. Ah, sí, eso búscalo con las secretarias. ¿Puedo resolver algo mi calificación? No, no me voy a pelear. Entonces estaba súper deprimido porque ahí viene. Todo esto para llegar al CUT, es que... Sí, sí, Dana, tú. Me imagino sobre todo el tanto de esfuerzo para ahorrar y que se te vaya en este viaje para que no resulte en nada. Sí, ha de haber Claro, sido muy horrible. cañón. Sí. Eh, Me deprimí como no tienes una idea, porque además ahí va algo chistoso. Yo y mis porquerías. Yo regreso y entonces estaba deprimidísimo en Tultepec, en el Estado de México. O sea, era una cosa 2 horas y media lejanas de la Ciudad de México. Y me dice, mira, el CUT acaba de abrir. Tú querías entrar al CUT. Me tomaron unas fotos, o sea, ella me tomó fotos en la azotea. Te lo juro, yo tardé 2 horas en entregar mis documentos al CUT porque estaba cagado de miedo. Me regresó la sociofobia por la depresión que traía. Ujú. Y entonces yo me acuerdo haberlos visto en combate escénico. Estaban, pues ustedes, justamente. Sí, cuando iban a ser, sí, sí, nosotros estábamos en tercero cuando ustedes entraron. Ajá. Sí. Y y era una cosa así horrible, horrible. Sentía que todo el mundo me observaba, o sea, sentía una cosa horrible. Y por fin ya llego, dejo mis documentos y me voy. Y luego empiezo a darme cuenta que la sociofobia estaba al máximo y entonces le dije a mi mamá,
voy para Colima porque necesito estar bien para el examen. Y literalmente le dije, no quiero que me vea nadie. No quiero que me vea nadie. Y entonces ella llegó con una sábana, me tapó en la central y me llevó a mi casa. Es neta. Y así hice el examen. Así llegué al CUT. Sí, te fuiste a recuperar un rato, cargar pilas y vámonos al examen. ¿Cómo, cómo te recibió el proceso de selección del CUT? ¿Sabes qué me pasó? Ajá. Que en el proceso de selección yo ya estaba tan harto del rechazo de España Ujú. que yo dije, lo voy a tomar como si fuera un taller súper grande, súper especial, porque el CUT era así de wow. Y además yo quería ir inicialmente al CUT. Y yo dije, no me voy a quedar, pero lo voy a disfrutar. Y lo disfruté. De hecho, cuando me llamó mi mamá de la primera a la segunda etapa, yo estaba así impactado porque dije, no, no es cierto, te están jugando una broma. No lo podía creer. Y de la segunda a la tercera fue así de, cuando vi en las listas, porque yo todo el tiempo estaba diciendo, me sentía tan mal todavía, que yo veía a todos mis compañeros y yo decía, esto, no tengo lugar aquí. Y luego me preguntaban por San Cayetano, por qué no continuaba allá. Me hicieron preguntas muy incómodas y yo dije, ¿qué puedo hacer? ¿Contesto con la verdad o soy polite, polite, polite? Entonces intenté mezclar las dos. ¿Y te resultó? Pues sí.